¿Qué pensarías si te digo que no estamos en el año 2023 y que hubo un tiempo en los registros históricos completamente inventado? Que hubieron 3 siglos, es decir, 300 años, que jamás existieron. Vivimos en un tiempo fantasma. Esa es la afirmación que nos brinda esta teoría. Verán, según el calendario gregoriano, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Pues en este video pretendo hacerte entender que, muy lejos de eso, estamos recién en el siglo XVIII de la era cristiana. (1726). Ese sería realmente el año en el cual nos encontraríamos, muy lejos del 2023. La teoría recién publicada en el año 1991 nos plantea la hipótesis de una conspiración hecha por 3 personas ultramente importantes, 2 emperadores y un papa. Estos son el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón III, el Papa Silvestre II y el emperador bizantino Constantino VII. Entonces, ¿qué pasó durante estos supuestos 300 años? Leyendas de caballeros, dragones, seres místicos y un supuesto Carlomagno con su espada mágica, como si un cuento de fantasía y ficción se tratasen. Encontrándose con desfases entre el calendario gregoriano y el juliano, los 2 padres alemanes de esta teoría descubrieron algo más que terminaría por cerrar la conclusión de que 500 años antes estas 3 figuras habían modificado la historia. Como si de incongruencias en la trama se tratasen o agujeros de guión en una película, pero en este caso, en la realidad, notaron que las civilizaciones y la humanidad en general no evolucionó entre los años 600 después de Cristo y 900 después de Cristo. Un fenómeno llamado período oscuro o años de oscuridad, conocido por historiadores de todo el mundo. Tanto para las artes como para la ciencia, este período fue completamente sombrío. Estas 3 figuras responsables de la conspiración habrían inventado la Edad Media describiéndola como un período de ignorancia y violencia. Y lo más gracioso, ¿sabes por quiénes fueron los pocos que escribieron acerca de todas estas desventuras ocurridas en los años fantasmas? Exactamente, nada más ni nada menos que por los monjes quienes estaban bajo las órdenes del Papa Silvestre II. Cuando una sola persona tiene la verdad, como mínimo, hay que cuestionarla. Y la razón por la cual curiosamente no existían tantos escritos de ese periodo no era por la alfabetización, es decir, la falta de ella, sino que nadie podía tomar registros de algo que jamás sucedió. Otros 2 sucesos importantes que no concuerdan es que no hay registros históricos ni documentos por parte del pueblo judío de aquella época, y que contemporáneamente la expansión de la religión islam mágicamente se hubiese detenido, como si en ese tiempo estas 2 comunidades suponen que nada interesante ni significativo ocurrió en 300 años. Todo el período carlolignio y la figura tan conocida de este período, Carlomagno, es simplemente una fabricación de el tiempo fantasma. Estos años fueron metidos forzosamente a la alta Edad Media. ¿Pero por qué? Habían logrado su cometido. Gracias a alterar el calendario, así sería como Otto III podría legitimar el reclamo sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Ah, ¿ya no te parece tan alucinante esta teoría? Si en este tiempo aún hay gente que trata de contar mal los hechos por dinero, fama,
poder, habiendo un avance tecnológico e inteligencias capaces de refutarlas, ¿qué te hace pensar que en aquel tiempo no harían algo así también? Es más, no estamos hablando de pequeñeces como el dinero o la fama. Estamos hablando de tener un imperio en tus manos, de tener la corona sobre tu cabeza, tan solo al engañar a las personas de aquellos tiempos. Una época donde se creía que los ángeles te premiaban por buenas acciones y los demonios bajaban a por ti si cometías alguna maldad. Una época donde se creía que, si tu color de pelo era rojo, o si tu mano hábil era la izquierda, te satanizaban y asesinaban en nombre de una figura divina. El título no está mal. Esto recién empieza. La teoría de los 300 años solo ha servido para darle pie a alguien como yo para que se sentase a pensar, así como quiero que tú también lo hagas, y dudes de la historia que alguna vez estudiaste, ya sea por textos académicos o documentos oficiales. Pero esta no es la primera vez que se miran documentos históricos y se dudan de ellos, de sus historias, ya que desde tiempos mitológicos que narran aventuras fantásticas, lo cual todo el mundo sabe que nadie cuerdo podría haberlas escrito como realidad. ¿Alguna vez leyeron la Odisea? Pues no es tan solo un libro que se le dan a los niños en primaria, sino que hasta tiene una precuela llamada la Ilíada, pues el cometido de dichos libros no es entretener a los niños para que lean las aventuras del señor Homero, sino que trataban de contar la ida y la vuelta del viaje real de un héroe griego, donde se supone que logra derrotar distintos adversarios, como por ejemplo un ogro de un ojo. La vuelta a la casa tras la guerra de Troya, ¿tú te lo creerías? ¿Creerías que un guerrero con su simple astucia pasó por adversidades tales como Sicones, los lotófagos o los cíclopes? Entonces, ¿qué te hace pensar que la misma guerra de Troya fue real? Y que no es un relato ficticio más, como la leyenda del Minotauro, las sirenas que avistaban los piratas europeos, o los dragones que por todo el mundo han existido en distintas civilizaciones. Pues las fuentes de todos estos seres y relatos son documentos oficiales. Quiero preguntarte algo. ¿Acaso nunca has estudiado a grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles en la escuela? Te recuerdo que el mismo Sócrates ha sido quien llegó, como si fuese un rayo de luz para la humanidad, separando la era mito, anterior a él, era donde solo se basaban en dioses y seres mitológicos para explicar las cosas, y la era de los logos, la cual fue creada por él, por su llegada. Era donde se basan en la lógica, es decir, antes explicaban una lluvia como el enojo de un dios, pero ahora Sócrates eso lo explicaría por un fenómeno natural, espontáneo de las nubes. En ese entonces, enseguida notó algo raro, ya que en la misma historia que mis profesores me encomendaron a estudiar, también existían cosas como el oráculo, las esfinges, seres de las cuales dudo de su existencia. Es decir, me estás diciendo que mientras llegó el genio que utilizaría la lógica para buscar la realidad, también existía un mensajero que responde la palabra de Dios a todo el que se lo pregunte, y un monstruo que te daba una adivinanza para proteger a las civilizaciones respectivas. Mi pregunta final: ¿podemos creer en las anotaciones de personas que nos cuentan cómo fue la historia en aquellos años, a la par que hablan de tanta fantasía, magia y ficción? ¿Qué tan cuerdos estaban como para poner que un humano con cabeza de toro se encontraba en un laberinto? O peor que eso, que ellos realmente, ellos eran los cuerdos, que solo escribían realidad y lo que veían, y nosotros somos los locos que no le creemos. Toda historia que percibíamos como cierta es una mentira escrita por la conveniencia de quienes tenían el poder de la palabra. O más aterrador aún, que toda fantasía, leyenda, mito escrita por estos mismos fue real. Una de dos. ¿Cuál prefieres creer? Como mi nombre lo indica,
Subiré videos de terror todos los fines de semana, desde el viernes hasta el domingo. Así que si te gustó el video, házmelo saber con un like, responde mi comentario fijado o cuéntame qué te pareció el video y esta teoría tan aterradora acerca de la realidad y la fantasía. Compartila a tu amigo para que la malviaje un rato y recuerden no olvidar, los que escriben la verdad tal vez leyeron muchas mentiras.